Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos a otro video de Al fin entendí química. Hoy aprenderemos cómo escribir las fórmulas de las oxosales, que son compuestos como estos. Pero antes de ello, tenemos que aclarar algo. Usualmente, porque así viene en la mayoría de los libros, te dicen que para aprender la nomenclatura de este tipo de compuestos, ya debiste haber memorizado los oxoácidos, que son unos compuestos similares. Y pues está bien, como estos compuestos están relacionados, sí es necesario primero aprender unos para después entender los otros. Pero en mi experiencia, he visto que resulta más fácil hacerlo al revés. O sea, con mis alumnos, primero estudiamos las oxosales y de ahí nos pasamos a los oxoácidos, que es lo que haremos en el siguiente video. Ya verás que es muy fácil con este método, sobre todo usando los ejercicios y herramientas que te voy a dejar al final del video, para que no olvides checarlos. Pero bueno, vamos a empezar. Las oxosales en realidad son compuestos que se forman al combinar un metal con un anión poliatómico, es decir, un ion de carga negativa que se compone de varios átomos. Por ejemplo, el ion sulfato se compone de un átomo de azufre unido a 4 átomos de oxígeno, y todo este conjunto de átomos tiene carga de -2. Entonces, si combináramos al ion sulfato con un metal como el sodio, que tiene carga de +1, resultaría en el compuesto sulfato de sodio, que ya viene siendo una oxosal. O, por ejemplo, si combináramos ahora al ion calcio con el ion nitrito, se obtendría el compuesto nitrito de calcio. Entonces, básicamente así se forman las oxosales, aunque para poder saber cómo resulta la fórmula, primero debemos conocer los diferentes aniones poliatómicos que podemos encontrar. Algunos de los más comunes son estos. Los iones que tienen carga de -1 son los que poseen nitrógeno, es decir, el ion nitrito, NO2, y el ion nitrato, NO3. Los que poseen carga de -2 son los iones sulfito, SO3, sulfato, SO4 y el ion carbonato. Y finalmente, de carga -3 existen los iones fosfito, PO3, y el fosfato, PO4. De cada uno de estos iones es importante aprender las tres cosas: el nombre, la fórmula y la carga. Es decir, en cuanto escuches la palabra sulfato, se te tiene que venir a la mente la fórmula SO4 y la carga de 2-. Parece complicado, pero ya ves que con los ejercicios esto va a salir rápido. Aunque si los analizamos un poco, podemos simplificar la parte de memorización. Por ejemplo, siempre es conveniente apuntarlos separados o clasificarlos por la carga. Así será más fácil recordar que los de nitrógeno son los que tienen carga de -1, los del azufre son los que tienen -2 y los que tengan fósforo de -3. Otra cosa que nos puede ayudar a guiarnos un poco son las terminaciones. Si te das cuenta, todos terminan en ito o ato. Si comparamos los que tienen nitrógeno, el que tiene la terminación ito, es decir, el nitrito, es el que tiene menos oxígenos. Y la terminación ato nos indica el que tenga más oxígenos. Y es lo mismo con los del azufre. Sulfito es el de menos oxígenos y ato es el de más oxígenos. Y con el fósforo igual. Entonces, cuando te vayas acostumbrando a las fórmulas, la terminación te va a ayudar a identificar quién es quién. Además de que esto nos ayudará en el video de oxoácidos. Pero bueno, por ahora veamos cómo usar estas fórmulas en ejercicios. Imagina que tenemos que hacer la fórmula del compuesto fosfato de calcio. Lo primero que debemos hacer es identificar la carga de cada ion involucrado. Por ejemplo, para el metal, es decir, para el calcio, primero lo tenemos que buscar en la tabla periódica, como hicimos en los videos pasados. Y al ver que está en el grupo 2, sabemos que su carga siempre va a ser de +2. En el caso del fosfato, al ver que tiene la terminación ato, debemos pensar que es un anión poliatómico. Entonces, mientras los memorizamos, podemos usar una tabla como la que hicimos. Y en esta tabla veríamos que la fórmula del fosfato es PO4 y que tiene carga de -3. Ahora, para saber cómo resulta la fórmula, vamos a hacer lo mismo que en las sales binarias cuando cruzábamos las cargas para conocer los subíndices. Pero, antes de eso, primero tenemos que encerrar entre paréntesis al ion poliatómico, o sea, al fosfato. Y ya que está entre paréntesis, ahora sí cruzamos las cargas. El 2 del calcio se cruza y pasa a ser el subíndice de todo el ion fosfato.
o sea, afuera del paréntesis. Y el 3 del fosfato se cruza para ser el subíndice del calcio. Entonces esto quedaría como calcio 3, que viene de acá, y PO4 entre paréntesis con el 2 afuera. Así debe quedar la fórmula de este compuesto. Recuerda que los subíndices, o sea, los números pequeños de abajo, no llevan carga. Entonces no son ni positivos ni negativos, solamente cruzamos el número. Y también es importante saber que si el subíndice de afuera del paréntesis es diferente de 1, no podemos quitar los paréntesis. Así se tiene que quedar encerrado el fosfato. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo donde sí se pueden quitar los paréntesis, para que veas la diferencia. Ahora escribamos la fórmula del carbonato de potasio. Igual se trata de una oxosal, por la terminación ato. Entonces, vamos a identificar primero cada ion. El metal, es decir, el potasio, primero lo deberíamos buscar en la tabla periódica. Y como está en el grupo 1, sabemos que su carga es de +1, porque todos los metales de este grupo siempre tienen carga de +1 en sus compuestos. Y el carbonato tenemos que buscarlo en la tabla que hicimos. Checamos que su fórmula es CO3 y que su carga es de -2. Recuerda que a este lo tenemos que encerrar entre paréntesis antes de cualquier cosa. Ahora sí cruzamos las cargas. El 1 del potasio pasa a ser el subíndice del carbonato, o sea, ponemos el 1 hasta afuera del paréntesis. Y el 2 de acá se cruza con el potasio. Entonces la fórmula quedaría como K2CO3 entre paréntesis con el 1 afuera. Pero como sabemos que el subíndice 1 no se escribe en las fórmulas, este es el único escenario donde podemos quitar los paréntesis, es decir, cuando el subíndice de afuera sea 1. Entonces, en realidad la fórmula la podríamos dejar como K2CO3, nada más. Y si comparamos estos dos ejercicios que hicimos, creo que queda un poco más claro. Al inicio encerramos al ion entre paréntesis, cruzamos las cargas y hasta el final vemos si es posible o no quitar los paréntesis. Y también te recuerdo que nunca ponemos positivo ni negativo en los números de abajo. ¿Sale? Pero bueno, ahora pasemos a otro escenario que también nos podemos encontrar. Revisemos el caso del compuesto sulfito de magnesio. Nuevamente, empezamos revisando el metal. Como el magnesio está en el grupo 2, le ponemos su carga de +2. El sulfito, viendo la tabla, checamos que su fórmula es SO3 con carga de -2. Bueno, una vez que tenemos los dos iones con su carga y el sulfito entre paréntesis, ahora sí cruzamos las cargas. Entonces esto quedaría como Mg2SO3 entre paréntesis con un 2 afuera. En este ejercicio, algo que debemos notar es que los subíndices se pueden simplificar como hicimos en este otro video. Este sí te recomendaría checarlo si tienes duda, porque ahí explicamos a mayor detalle cómo se simplifica. Pero de forma resumida, recuerda que para simplificar tenemos que dividir ambos subíndices entre el mismo número y que esto nos resulte en un valor entero. Por ejemplo, en este caso vamos a dividir cada uno entre 2 y eso es como si nos resultara Mg1SO3 entre paréntesis con un 1 afuera. Y una vez que simplificamos ya podemos checar si algo se puede omitir. En este caso podemos quitar ambos unos. Por lo tanto, también podemos quitar los paréntesis. Entonces, esta fórmula nada más quedaría como MgSO3, sulfito de magnesio. Como puedes ver, es bastante sencillo usar los iones poliatómicos. Simplemente es cosa de establecer la carga y después tener mucho cuidado cuando las crucemos. Y si te encontraras con nombres más complicados, por ejemplo que usaran la nomenclatura stock o tradicional, se hace exactamente lo mismo. Solamente tienes que aplicar lo que ya vimos antes. Por ejemplo, que tuvieras que hacer el compuesto nitrato de cobre 2. Este compuesto está usando la nomenclatura stock,
Es decir, que el 2 romano que encontramos entre paréntesis nos indica la carga del cobre. Entonces, para la fórmula pondríamos cobre más 2 y al ion nitrato, que viene siendo NO3 de carga menos 1. Igual que antes, encerramos entre paréntesis al nitrato y ahora sí cruzamos las cargas. El 2 del cobre se pasa hasta afuera del paréntesis y el 1 del nitrato se viene con el cobre. Y eso dejaría la fórmula como Cu1NO3 entre paréntesis con el 2 afuera. Y en este caso solamente podemos omitir el 1 del cobre. Entonces simplemente quedaría como CuNO3 2. Y una vez que entendimos esto, ya solo es cuestión de practicar. Para eso yo te recomiendo utilizar una secuencia como la siguiente. Primero puedes hacer algunos ejercicios sencillos como estos, donde practiques los iones que acabamos de ver. Recuerda que las respuestas estarán en el siguiente video, para que no olvides suscribirte. Y una vez que hagas ejercicios así, que te ayudarán a comprender, podemos pasar a la parte de memorización. Para eso tenemos unos Kahoots especiales donde podrás practicar mientras juegas. Algunos están hechos con preguntas muy variadas para que practiques diferentes conceptos y otros los pusimos solamente de opción múltiple para que puedas usar los nuevos juegos de Kahoot. Por ejemplo donde después de responder 3 preguntas correctamente aparecerá un minijuego donde debes colectar gemas para obtener la mayor cantidad de puntos posibles. La verdad es muy entretenido, ya lo he usado varias veces con mis alumnos. Recuerda que los enlaces para todos estos recursos siempre los encontrarás en la descripción de nuestros videos. Y una vez que practiques la parte de memoria, puedes usar más ejercicios como estos, donde están mezclados con otros compuestos que hemos visto antes. Esto lo puedes usar como una evaluación para checar tu avance. Esto sería todo. No olvides darle like al video y si gustas ayudarnos para hacer más videos y mantener nuestras herramientas como Kahoot gratis para todos, puedes apoyarnos en nuestra página de Ko-fi. Sus donaciones son de inmensa ayuda para seguir contribuyendo en la educación de muchas personas. Muchas gracias, nos vemos.